Bien, amado, le he puesto por título a este mensaje, Sembrando con gozo, cosechando con bendición. ¿Cómo se llama el mensaje? Sembrando con gozo, cosechando con bendición. Hoy vamos a tocar el tema de la mayordomía cristiana. La mayordomía en el mundo cristiano es la responsabilidad que Dios nos da a cada uno de administrar todo lo que Dios nos da, los recursos que Dios ha confiado a cada uno de sus hijos, reconociendo que Él es el dueño absoluto de todo. Esto abarca la administración responsable del tiempo, de nuestros talentos, de nuestras posesiones, de nuestro cuerpo, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de la creación, debiendo utilizar todo para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Un cristiano como mayordomo fiel reconoce que sus posesiones y dones son para el servicio y la propagación del evangelio. Vamos a escuchar al apóstol Pablo. En 2 Corintios 9:7 se nos dice este pasaje: cada uno, diga conmigo, cada uno. Esto quiere decir que esto es para todos. No hay edades, no hay sexos, no hay excluyentes. Todos estamos dentro de esto. Cada uno, como propuso en su corazón, debe dar, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios se complace. Dios ama al dador alegre. Ahora, es posible, y de hecho lo es, creo, que el tema del diezmo sea uno de los asuntos más polémicos en la iglesia, uno de tantos. Y algunas personas lamentablemente usan la Biblia con el fin de hacerse ricos, extorsionando a los creyentes, pero también otras usan la misma Biblia con versículos para justificarse y no contribuir en nada. Es decir, tenemos los dos extremos. El extremo donde se usa la Biblia para sacarte el dinero y el extremo que otros usan la Biblia para no dar nada. Entonces tenemos los dos extremos. La pregunta es, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Nosotros tenemos que ser muy apegados a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto al diezmo? Miren, en el Antiguo Testamento el diezmo no tenía vuelta, era una regla clara, no había lugar a dudas. Todos los que se consideraban judíos debían dar el diezmo de sus ganancias y además tenían que llevar ofrendas adicionales que en cierta manera eran como obligatorias. Llevaban frutos, llevaban cosecha, llevaban ganado, llevaban todo. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Porque habrá quien diga, bueno, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, los cristianos en la actualidad tienen una buena pregunta: ¿debemos diezmar o no debemos diezmar? Usted va a encontrar en internet grupos que dicen que sí, grupos que dicen que no. Bueno, la respuesta es más amplia de lo que me parece entonces. Vamos a ir a la Biblia y vamos a analizar. Yo le pido de favor, con todo mi cariño, ponga a funcionar su ardilla. Analice lo que yo le voy a ir diciendo, razónelo, estúdielo, véalo por todos lados, medítelo y compruébelo con la palabra de Dios. Será la única forma en que usted pueda estar tranquilo. Para comenzar, Jesús nunca anuló el diezmo. Jesús nunca anuló el diezmo. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es el aquello? El diezmo. Ahí era una excelente oportunidad para decir a Jesús: estamos en el tiempo de la gracia y la verdad, ya no más diezmo, mejor generen justicia, misericordia y fe. Pero no, dijo que era necesario también hacer esto
sin dejar de hacer aquello. Ahora, vean ustedes el término que Jesús usa para hablarle a quién, a los escribas y fariseos, a los que estaban pegaditos a la ley, a los que revisaban y decían que sí y que no, a los eruditos de la escritura. Y les dice hipócritas. La palabra hipócrita proviene del término griego hipócrites, que originalmente significa actor o intérprete. Es decir, un artista o alguien que ponía máscaras para desarrollar un papel, que obviamente él no era, pero con la máscara iba a desarrollar una cierta escena, una cierta actitud. Y con el tiempo, el significado de la palabra evolucionó de actor teatral a la connotación negativa que actualmente se habla, refiriéndose de las personas que fingen cualidades, virtudes o sentimientos que en realidad no poseen. O personas cuyas acciones contradicen sus palabras. Es decir, algo similar a un actor que interpreta un papel falso en una vida real. Podemos recordar a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, actuaron de esa manera. Y dice el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que actuases o mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad. Y luego le pregunta, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto ahí. Bueno, amados, el Nuevo Testamento no prohíbe el diezmo en ningún lugar. En sus enseñanzas, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época, no porque daban el diezmo, sino porque no obedecían al mismo tiempo las otras leyes de Dios. Por otro lado, tampoco Jesús impone el diezmo. ¿Qué quiere decir? Que eso es algo de tu corazón. No está ya apegado a una ley. El Nuevo Testamento no tiene ninguna regla específica que obligue a dar el diezmo. Sin embargo, sí tiene mucho que decir sobre la ofrenda. El Nuevo Testamento no estipula porcentajes, pero asume que todo buen cristiano querrá contribuir de forma generosa en el sostén de la obra y en la expansión del reino. ¿Por qué? Porque toda iglesia o toda organización religiosa o misionera tiene gastos y necesita recursos. Los diezmos y las ofrendas ayudan a que la iglesia, en primer lugar, se mantenga en funcionamiento, y es por eso que es muy importante el diezmo y la ofrenda para la iglesia, porque no solamente permite su sostén, sino la expansión del reino de Dios. Sea que aportes el 10%, que eso significa diezmo, tu décima parte, o el 5%, porque eso es lo que tú sientes, o el 60%, porque eso es lo que tú sientes. Lo importante es que lo que des, lo des con alegría, no por obligación, no con tristeza, no con dolor, sino con gozo, sabiendo que estás contribuyendo de una manera práctica para que el evangelio corra a más lugares, se establezcan más lugares y más gente pueda alcanzar salvación por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Ofrendar es una cuestión de amor, no es legalismo, es por amor. Por lo tanto, dejemos a un lado si es de la ley o no es de la ley. Hay explicaciones para eso. Hay gente que me discute eso. Venga, siéntese y tomémonos un café. Biblia abierta.
Dejemos a un lado el legalismo y escuchemos al Maestro. El Señor Jesús dice, ninguno, diga conmigo, ninguno. Eso habla de usted, eso habla de mí, eso habla de cualquiera que esté aquí. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús presenta una verdad contundente y es que no se puede tener un corazón dividido entre Dios y el mundo. En un tiempo como hoy en día, donde el materialismo domina e impera, Jesús nos llama a una lealtad completa. Servir a Dios no es una carga. Debe ser un privilegio que debe vivirse con gozo. Soy parte del sostén financiero de mi iglesia y gracias a mi ayuda, mi iglesia expande las redes, lleva las cortinas más lejos, mueve sus estacas, mueve las cuerdas y ensancha el territorio. Por eso, cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos a Josué, allá en el capítulo 24, en el verso 15, él declara, escogeos hoy a quién vas a servir. Y eso es como diciendo, o el dinero o Dios. Escogeos hoy a quién vas a servir. Por lo tanto, cada creyente debe decidir si su fidelidad será para con el reino de Dios o será para las cosas temporales. Este pasaje, amado, nos enseña que la fidelidad a Dios se manifiesta claramente en una entrega alegre, sincera y personal. Servir a dos señores no solo es imposible, sino también es infeliz. Solo el servicio fiel a Dios trae plenitud y gozo verdadero. Jesús afirmó una verdad absoluta, y es que el corazón humano no puede dividir su lealtad. Y si ustedes recordarán, fue el caso del joven rico allá en Lucas 18, que se acercó a Jesús diciéndole, desde niño he guardado la ley, desde niño he cumplido con todo. ¿Qué debo hacer para alcanzar el cielo? Y Jesús le dijo, muy sencillo, te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Cómo se puso? Muy triste, ¿por qué? Yo pregunto, ¿quién se pone triste por ser rico? ¿Conoce usted a un rico triste? Oye, felicidades, te acabas de sacar la casa del TEC de Monterrey, son 80 millones de pesos. Qué tristeza. ¿Qué voy a hacer con tanto? Qué tristeza. Nadie se pone triste por tener tanto dinero. Sin embargo, este chico sí se puso triste porque tenía muchas riquezas. Esto nos enseña, amados, que servir a dos señores implica obedecer dos voluntades y por si fuera poco, dos voluntades opuestas. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el dinero del mundo. El creyente debe reconocer que Cristo es su único, verdadero y suficiente Señor y Salvador. El problema entonces no es tener bienes, porque Abraham tuvo bienes, Isaac tuvo bienes, Jacob tuvo bienes, David tuvo bienes, Salomón tuvo bienes. El problema no es tener bienes, sino permitir que los bienes te gobiernen. Ese sí es un problema. Cuando el dinero o las ambiciones dirigen nuestros pasos, entonces estamos en un problema porque somos esclavos de nuestro dinero. Esclavos del mundo. Pero cuando el amor a Dios guía nuestros pasos, entonces encontraremos descanso y propósito. Amados, Jesús no acepta una devoción parcial. O sé frío o sé caliente, porque a los tibios yo los vomito. Él pide el trono completo del corazón. El servicio a Dios, amados, no puede ser entonces compartido o se le sirve con gozo o como el joven rico se le deja con tristeza. Amar a Dios
implica rechazar lo que compite con él. Jesús dijo, o aborrecerá al uno y amará al otro. La palabra aborrecer aquí no significa odio literal, sino más bien preferencia decisiva. Amar a Dios exige desprenderse de todo aquello que quiera ocupar el número uno en tu corazón. O le das el número uno o Dios no acepta tu invitación. Por eso, en 1 Juan capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo nos recuerda, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto significa que la fidelidad al Señor requiere priorizar lo eterno sobre lo temporal. Toda riqueza aquí terrenal es temporal. No te vas a llevar nada. Entonces es temporal. Abraham mostró ese amor cuando dejó su tierra por obedecer el llamado divino. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y ese sal de tu tierra y de tu parentela significaba sal de tu comodidad, sal del lugar donde te reconocen como de la familia de Taré, sal del lugar del privilegio, sal del lugar seguro, del lugar cómodo, al lugar que yo te mostraré, que es, sabrá Dios cuál. Sabrá Dios cuál. Y así el creyente demuestra amor a Dios cuando elige la voluntad de Dios aún por encima de su comodidad. Amar a Dios, amados, con gozo, no con tristeza, significa una entrega total, confiando en que en Él está la verdadera recompensa. Dios quiere que seamos fieles a Él. La fidelidad entonces se demuestra como siéndole obedientes diariamente. No basta con declarar amor por Dios, hay que vivirlo con hechos. Jesús dijo, si me amáis, guardad los mandamientos. Es decir, practícalos, no nada más me digas que me amas, quiero verte actuándolos. La obediencia constante revela entonces fidelidad. El cristiano fiel honra a Dios no solo en el templo, sino también lo honra afuera, en el área de su vida, en su trabajo, en su familia, con sus amistades. Daniel fue fiel a Dios en Babilonia y su obediencia lo mantuvo firme aún ante los mismos leones. Así también, quien sirve con gozo al Señor no se corrompe con los placeres del mundo, no se confunde, no trata de cristianizar los placeres del mundo. La fidelidad verdadera es perseverante y alegre, porque sabe que su Señor nunca falla. ¿Cuántos saben que Dios no falla? Obedecer entonces no es una obligación, sino más bien debe ser un deleite del alma que ama a su Señor y Salvador. Lo hace por amor. Por lo tanto, servir a Dios no es peso, es privilegio. El salmista decía, servid a Jehová con alegría. ¿Con qué? Venid ante su presencia, ¿con qué? O sea, Dios no quiere aquí caras largas. Dios no quiere aquí caras fastidiadas. Dios quiere aquí gente que ríe, gente que goza, gente que disfruta, gente que se emociona, gente que sabe deleitarse en medio de la palabra de Dios. El gozo nace de saber que nuestro servicio a Dios tiene un propósito eterno, no temporal. Cuando el corazón se entrega por completo, el Espíritu Santo nos llena de paz y contentamiento. Hemos estado hablando los jueves de la vid verdadera y hemos dicho que quien se toma la vid, quien se injerta la vid, vive la bendición de la savia. Entonces somos pámpanos que fructificamos. Y también dijo Jesús, separado de mí no puedes hacer nada. Se te acabó la savia. Se te acabó la presencia del Espíritu. Entonces, amados, tenemos que entender que cuando el corazón se entrega por completo, el Espíritu Santo nos llena de paz, nos llena de contentamiento. Marta y María. Marta se preocupaba por muchas cosas, pero dice que María escogió la mejor, que fue estar conectada a la vid verdadera, estar a los pies de Jesús,
Servir con gozo, amados, significa entonces disfrutar cada oportunidad que tenemos de servir, de amar y honrar a Dios con nuestras palabras y con nuestros hechos. Quien sirve a Dios fielmente, entonces no siente carga, sino gratitud. ¿Por qué? Porque entiende que su Señor es digno de todo esfuerzo. Y aquí hago un paréntesis. Ayer tuvimos una campaña médica en Congregación Anáhuac. Solo fueron 3 médicos. Yo dije, no va a venir mucha gente. Amados, eso se llenó, se vació, se volvió a llenar, se vació, se volvió a llenar. Y yo veía 3 médicos con un montón de gente dando consulta. No sé cuántos vieron, pero yo decía, se me van a acabar, se me van a agotar, ya los voy a ver molestos. Y los veía reír, y los veía jugar con la gente, y los veía platicar, y los veía animar a la gente. Y yo decía, ¿de dónde sacan tanta fuerza estos? La gente se va y viene. Y todavía, por si fuera poco, me dio hasta risa una señora. Oiga, señora, ¿qué pasó? No, yo nada más vine a resurtir medicamentos. Y dije, pues ni que fuéramos seguro social. ¿Le duele algo? No. ¿Y entonces por qué viene? Ah, porque vengo a resurtir medicamentos. Dije, mira, qué padre. Y nosotros gastando aquí un dineral en comprar rápido medicamentos para que todos tuvieran. Pero yo vi los médicos de ayer gozosos, trabajando, gozosos. No sé a qué hora se vinieron, pero yo me vine a las 3 y eso parecía que no se iba a acabar. La riqueza, amados, no puede ser nuestro amo. Jesús menciona específicamente las riquezas porque muchas veces es por las riquezas que competimos con Dios. Las riquezas compiten por el corazón del hombre. Por eso Pablo advierte, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, no se trata de rechazar los bienes materiales, vuelvo a repetir. Grandes hombres de la Biblia fueron ricos, muy ricos, sino de permitir que los dineros no se nos trepen a la cabeza y al corazón, que no gobiernen nuestra vida. Dios desea bendecirnos, pero las bendiciones deben servirnos para servirle a otros. Así como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, también sirve a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando la prosperidad se convierte en ídolo, el gozo se desvanece. Si no, vuélvanselo a preguntar al joven rico, que se fue triste, aunque era inmensamente rico. La fidelidad consiste entonces en usar lo que tenemos, capacidades, talentos, profesión, riqueza, recursos, para la gloria de Dios. Recordemos, amados, que los bienes son pasajeros, pero el gozo de servir al Señor es eterno. Saber que se hizo y se hizo bien para su gloria, ese gozo no nos lo quita nadie. Ahora bien, Dios no es injusto para olvidar la obra de sus siervos. Dios no es injusto para olvidar la obra de sus siervos. Toda dádiva y servicio hechos con amor y gozo serán recompensados. Jesús prometió, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, amados, el gozo de servir y dar aquí anticipa el gozo eterno con Cristo en gloria. La fidelidad hoy se transforma en recompensa mañana. Por lo que servir y dar con alegría no solo agrada al Padre, sino que nos prepara para reinar con Él en la eternidad. Y quien da con fidelidad y gozo hallará que su vida será llena de bendición, de paz y de propósito eterno. Recordemos, amados, un diálogo de Jesús con sus discípulos. Acababa de decirle Jesús a sus discípulos que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. Acababa de hablar con el joven rico. Y que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que entrara un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos se asombraron, se impresionaron de esa expresión de Jesús. Y entonces ellos dijeron, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible,
mas para Dios todo es posible. Y entonces, respondiendo Pedro, le dijo a Jesús, bueno, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué vamos a sacar de ganancia de esto? ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, diga conmigo cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero muchos serán postreros y postereros primeros. Los primeros cristianos, nuestro prototipo de iglesia, la iglesia primitiva, ¿sí?, eran reconocidos por su generosidad. A ellos no los dominaba la riqueza. Tenían riquezas, pero no los dominaban. En Hechos capítulo 2, verso 44 al 45 dice, todos los que habían creído, ¿cuántos de aquí han creído? Unos cuantos, los demás hay que orar más fuerte para que se conviertan. ¿Cuántos de aquí han creído? Bueno, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los repartían, eran generosos, no estaban agarrados por el dinero, sabían dar, sabían compartir. Amados, mucho del abuso en el diezmo, escuchen lo que le voy a decir, mucho del abuso en el diezmo, tanto por parte de los que exigen mucho dinero como de los que no quieren dar nada, viene del amor al dinero. Y eso es muy peligroso. Volvemos a la palabra hipócrita. No finjamos, actuemos en verdad. Y lo digo porque yo he visto sobres de diezmos vacíos. ¿Qué quiere decir? Que la persona se paró, caminó detrás de todos, llegó a la canasta y echó el sobre en blanco. ¿Cómo se llama eso? Un actor. Es un actor, está actuando generosidad, está actuando obediencia, está actuando que ama la obra, que quiere ver el reino de Dios expandido, pero aventó un sobre en blanco. Eso es un actor. Jesús le llamó hipócrita. No caigamos en la hipocresía. No caigamos en eso. Si tu dinero es más importante que el reino de Dios, entonces estás adorando al dinero y no a Dios. El 10% de tus ganancias es una cantidad razonable que no está más allá de las posibilidades y evita abusos de los dos lados. Porque el 10% es el 10% sobre lo que tú recibiste, no es el 10% del más rico. Si tuvieras que dar el 10% del más rico, a lo mejor no alcanzas ni el 1%. Pero es el 10% de lo que tú has recibido. Dios es justo. Pero aún así, voy más lejos. Más importante que la cantidad es que amamos más a Dios, más que lo que amamos al dinero. No se trata de cantidades, se trata de tu amor a Dios. Ahora vayamos a la raíz del tema del diezmo. La primera vez que se habló del diezmo en la Biblia fue en Génesis 14, versos 18 al 20. Cuando el patriarca Abraham entregó la 10ª parte. ¿Cuánto? Eso es un diezmo. Diezmo es la 10ª parte. Ni 11 ni 9. Es la 10ª parte. Entregó la 10ª parte del botín de guerra a Melquisedec, rey sacerdote de Salem, que es un tipo de Jesucristo. Y lo hizo como un acto de gratitud y lealtad a Dios. Abraham, después de una gran victoria militar, se reencuentra con Melquisedec, quien lo bendice, y en respuesta Abraham le dice a Melquisedec, la 10ª parte de todo el botín es tuyo. Melquisedec le dice, no, yo no quiero que me des esto, a mí dame nada más esto. Dice, no, yo no me voy a quedar con nada que sea tuyo. La 10ª parte del botín es tuyo.
Este acto no estaba sujeto a ninguna ley. ¿Por qué? Porque Abraham es antes de la ley vino con Moisés. Porque hay gente que dice, no, el diezmo es de la ley. No, el diezmo no es de la ley, no se equivoque. El diezmo fue incluido en la ley. Pero el diezmo empezó antes, empezó con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Usted da por fe, no por ley. Entonces vemos claramente que fue una respuesta de gratitud, reconociendo que la victoria y las posesiones que él tenía ahora le habían venido de Dios. Dios le había dado la victoria. Y él reconocía a Dios y decía, la 10ª parte es tuya. Miremos la segunda persona que también habla del diezmo, tampoco es de la ley. Estoy hablando de Jacob. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz y esta piedra, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Jehová será mi qué? Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿de cuánto? Todo. De todo lo que me dieres. No de lo que yo logre, lo que yo alcance, lo que yo genere, lo que yo trabaje. No, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora veamos el contexto. Jacob está huyendo. Está temeroso. No sabe a dónde ir. No, está perdido. Está sin dirección. Pero en Betel, él tiene un encuentro personal con la presencia de Dios. Y ahí descubre que aún en sus momentos de incertidumbre, Dios tiene un pacto, diga conmigo, un pacto, una promesa y un propósito. En tu peor momento, Dios no ha cambiado, Dios no sufre variación alguna. Y en tu peor crisis, enfermedad, pobreza, dificultad, Dios tiene un pacto. Dios tiene una promesa y Dios tiene un propósito para tu vida. Su reacción entonces, ¿cuál es? Voy a hacer un voto. ¿Y cuál es su voto? Voy a reconocer a Dios como mi Señor. Ya no es el Dios de mis padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, no. Ahora va a ser mi Dios. Voy a caminar bajo su provisión, voy a caminar bajo su protección y voy a honrarle con todo lo que él me diere. Este pasaje, amado, nos muestra cómo responder cuando Dios se revela en nuestras vidas. Por eso yo pienso, la persona que sabe diezmar, la persona que diezma con alegría y con gozo, es la persona que ha tenido un encuentro personal con Dios. Por eso no duda, no tiene miedo, no tiene inseguridad, no le preocupa, lo hace porque él ha tenido un encuentro personal con Dios. Jacob hizo eso porque tuvo un encuentro con Dios. Hay mucha gente que decimos conocer a Dios, pero realmente no la conocemos. Hablamos de Dios, predicamos de Dios, enseñamos Biblia de Dios, pero no lo conocemos, no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Algunos hasta inventamos a Dios. Nos hacemos el Dios que queremos, el Dios que nos gusta, Diosito. Otros nos los colgamos, los hacemos de madera, de metal o de bronce. Pero no hemos tenido un encuentro personal con el Dios con el que se enfrentó Jacob en Betel. Cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, usted ya no duda, se le acabaron los cuentos. Usted sabe quién es Dios. Yo he tenido esa experiencia con Dios y no me va a doler darle a Dios y reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, dele un aplauso a Dios. Jacob no hace un voto por obligación, sino como respuesta
a la manifestación de Dios en Betel, como respuesta a haber tenido ese encuentro con Dios. Él se encuentra con Dios y él está feliz. Ahora sabe quién es Dios, ahora lo ha visto. La revelación de la escalera y los ángeles le mostró que lo celestial está involucrado con lo terrenal. Cuando Dios se hace real en tu vida, tu corazón entonces se dispone a comprometerse. Por eso mucha gente no te entiende. Eres un fanático. No, es que tú no has tenido un encuentro con Dios. Es que tú no has visto a Dios. Tú no has experimentado a Dios. El día que veas a Dios, tu vida no puede volver a ser la misma. Hablamos mucho de Dios. Todo el mundo predica de Dios. Televisión, Dios. Internet, Dios. Pero mientras no tengas un encuentro personal con Dios, para ti te va a ser muy difícil seguirlo. Cuando Dios se hace real, el corazón se dispone y se compromete. Antes del voto, Jacob declara: ciertamente Jehová está en este lugar. Toda decisión correcta nace cuando reconocemos la presencia de Dios. La vida cristiana no se basa entonces, amados, en emociones, sino en una convicción clara, precisa y fuerte, formada de esa relación, de ese encuentro, de esa vivencia con Dios. La vida de Moisés cambió cuando vio la zarza ardiente. Él sabía de Dios, él sabía el llamado que había en su vida. Pero su vida cambió cuando él vio la zarza, cuando él oyó: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar en que estás, santo es. Ahí le cambió el panorama. Ahí dijo: ya no puedo volver atrás. Tengo que hacer lo que me dijeron que tenía que hacer. Ahora escucha a Jacob. Escucha la conversación de Jacob. Dice él: si Dios fuere conmigo. ¿A quién no le gustaría sentir que Dios lo acompaña? Él está huyendo, él no sabe dónde va, no está muy seguro de si vuelve. Además trae al hermano que lo quiere matar. Si Dios fuere conmigo. ¿Cuántas veces vamos a una cirugía y tenemos que sentir que Dios va con nosotros? Vamos a hacer un viaje, tenemos que sentir que Dios va con nosotros. Tenemos que sentir su presencia. La semana pasada estuvimos en Tuxpan. Fuimos a Tuxpan, predicamos en Tuxpan y nos venimos de Tuxpan. Y como a los 2 días me dice alguien: ¿y fue usted a Tuxpan? Sí. ¿Y fue en su carro? Sí. No, hombre, no debió haber ido porque está bien caliente el lugar. Peligrosísimo. Usted no debió haber ido a Tuxpan. Se arriesgó. Y entonces me acordé que nos llevaron a comer a un lugar muy bonito. Pero yo tenía el pendiente de la 4ª reunión aquí. Yo quería venir para estar con mi esposa. Y entonces le digo a las personas que están comiendo con nosotros: discúlpenos, pero nosotros nos tenemos que ir. Oiga, pero no, nos tenemos que ir. Porque yo tengo que manejar hasta Tampico de regreso y quiero estar en la predicación de mi esposa en la noche. Y cuando nos salimos y nos subimos a la camioneta y arrancamos, justamente llega otra camioneta y se bajan hombres armados y se meten al restaurante. Me quedé helado. Dije: justo a tiempo nos salimos. Y a los 2 días me dicen: no, hombre, no debió haber ido, es peligrosísimo. Dije yo: si Dios fuera conmigo, es que Dios fue con nosotros. Así es que no es duda, sino dependencia. Está reconociendo Jacob que no puede avanzar más sin la compañía divina. Ahora, Dios ya le había prometido su presencia. Si usted revisa Génesis 28, en el verso 15, Dios ya le había dicho. Y Jacob tomó esta palabra como fundamento. Muchos hacemos planes sin considerar primero la guía del Señor. Pero Jacob nos enseña a apoyarnos en él. Por eso dice Proverbios 3, versos 5 al 6. Fíate de Jehová, apóyate, descansa, asegúrate en él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. La vida cristiana se fortalece cuando caminamos confiando en que Dios dirige nuestros pasos.
Y luego dice él, si me dieras pan para comer y vestido para vestirme. Ahí está reconociendo al Dios proveedor. Jacob pide lo esencial, no lo superficial. Y si me dieras un Mercedes-Benz o me dieras un BMW, no. Jacob dice, si me dieras lo esencial, pan para comer y vestido para vestirme. Su enfoque muestra humildad y dependencia total de Dios. Ahora, si usted recuerda, nuestro Señor Jesús enseñó lo mismo en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. El Señor dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Qué es necesidad o qué es necedad? Dios sí entiende la diferencia. Jacob estaba solo, huyendo, sin recursos, pero entendió que Jehová Jireh, Jehová el proveedor, sería su proveedor. Y en tiempos de incertidumbre debemos afirmar que Jehová nunca falla y que Jehová nunca abandona a sus hijos. Así que nuestro voto también debe incluir confianza en la provisión día tras día de Dios, sabiendo que Él cumple conforme Él cumple, Él suple conforme sus riquezas en gloria. Y entonces, después de esto, Él hace un voto, un compromiso. Y dice, Jehová será mi Dios. Diga conmigo, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Usted no tiene que tener puestos los ojos en otro lado. Usted tiene que tener puestos sus ojos en Dios. Ya no es el Dios de su papá. Ya no es el Dios de su abuelo. No, está hablando de que ya es mi Dios. Ya lo hizo suyo. Amado, la fe heredada se convierte en fe propia. Todo creyente debemos llegar a ese punto donde Cristo deja de ser un concepto religioso y se convierte en nuestro Señor y Salvador personal. Un voto genuino no es emocional, es una entrega consciente al señorío de Dios. Y ahí comienza la verdadera transformación. Cuando usted verdaderamente entrega su corazón a Dios, no se hace parte de una religión, sino, no, mi asunto no es una religión. Mi asunto es Dios. Cuando usted verdaderamente reconoce quién es Dios y lo hace el Señor y Salvador de su vida cambia. Ahora, ¿qué pasa? Que Él hace ese voto con Dios y hace una promesa. Diga conmigo, promesa. Te daré el diezmo de ¿cuánto? Ya empezaron los mudos a salir. Te daré el diezmo de ¿cuánto? Todo. De todo. No dice te daré todo. Te daré en la 10ª parte de todo. Fue una respuesta de gratitud y mayordomía. Jacob cierra su voto con una promesa de fidelidad en sus bienes. El diezmo no es impuesto aquí. Dios no se lo impuso. Fue algo que nació de Él, de ese encuentro que tuvo con Él, de esa gratitud, de esa seguridad. Así que fue voluntario, fue una expresión de su reconocimiento de que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Y este acto, amados, refleja nada más y nada menos gratitud, fe y obediencia. Abraham ya había mostrado este principio tiempo atrás con Melquisedec, ya lo mencionamos. Por lo tanto, el corazón agradecido siempre honra a Dios con lo que recibe. El corazón agradecido siempre honra a Dios con lo que recibe. Dar no es perder. Dar es reconocer que Dios es dueño de todo y que nosotros somos solamente sus administradores. Por eso Jacob promete que su vida económica también sería para la gloria de Dios, que él honraría a Dios con la 10ª parte de todo lo que él manejara. Ahora, quiero hacer una pregunta, contéstesela a usted, no me la conteste a mí. ¿Usted cree que Jesús diezmó o no?
¿Jesús diezmó o no? Jesús, el Hijo de Dios, el dueño de todo, a quien se le dio todo poder y toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, diezmar. ¿Jesús diezmó o no? Una vez más, lo invito a que ponga a correr la ardilla. Razone. Queremos ovejas, no borregos. Razone. ¿Jesús era judío, sí o no? Unos cuantos, los otros piensan que era ¿qué? ¿Jesús era judío, sí o no? Sí. Jesús era judío. Nació bajo la ley. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo apenas tenía 8 días, su papá y su mamá lo llevaron al templo, de acuerdo a la ley, y presentaron una ofrenda. Y la ofrenda era según tuvieran o no tuvieran. Dios dice que des conforme Dios te ha prosperado. ¿Qué llevaron José y María al templo? Una tórtola. Ellos no llevaron un becerro, no llevaron un cordero, llevaron una tortolita. ¿Por qué llevaron una tortolita? Porque ellos no tenían lana. José y María no eran ricos, pero llevaron de acuerdo a la ley. Usted puede ver esto en Lucas capítulo 2, versos 21 al 25. Jesús no solamente fue presentado en el templo de acuerdo a la ley, se llevó una ofrenda de acuerdo a la ley, fue circuncidado al igual que todo judío de acuerdo a la ley. Ahora escuche, ponga a razonar la ardilla. Escribas, fariseos, saduceos, doctores en la ley, se la vivían buscándole un error. Una falla, una querían para condenarlo, para decir, ¿ves que no es el Mesías? ¿Ves que no es? ¿Ves que es uno más? Buscaban una falla. ¿Usted cree que si él no hubiera diezmado, no se lo hubieran restregado? ¿Ves cómo no es judío? No diezma. Y la ley dice que los judíos diezmamos. Mire, al Señor Jesús lo acusaron de todo. Lo acusaron de glotón y borracho. Y ahí le pongo el pasaje, si quiere revisarlo, revíselo. Lo acusaron de comer con pecadores. Lo acusaron de juntarse con traidores de la ley, de la nación. Los recaudadores de impuestos eran considerados enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque le quitaban el dinero a Israel, se lo daban a Roma. Lo acusaron de blasfemo porque le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdona sino Dios? Esto es un blasfemo. Lo acusaron de que servía al mismo diablo y decían, por su sociedad con el diablo puede liberar a los endemoniados. Lo acusaron como hijo de fornicación porque se supo que María no había tenido a ese hijo con José. ¿Y de qué no lo acusaron? ¿Usted cree que si no tuvieran oportunidad no le hubieran restregado eso? Una vez más, vayamos a las Escrituras. Lucas capítulo 20, verso 21 al 23. Una vez más lo están acosando, lo quieren hacer caer. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Le estaban lisonjeando, le estaban tendiendo la cama. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, pues de César. Entonces le dijo, bueno, pues dad al César lo que es de César. Ah, qué bonito soy yo, a ver. ¿Y por qué te lo clavas?
Malditos sois con maldición, toda la nación me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Los diezmos son de Dios. Diga conmigo, los diezmos son de Dios. A ver los mudos, los diezmos son de Dios. No podemos robarnos eso. Usted está en una iglesia que le demuestra con imágenes y con hechos que esta iglesia es una iglesia evangelística, que esta iglesia da lugar a otras iglesias, que tenemos 7 iglesias que salieron de aquí, de los diezmos y ofrendas de esta casa. A donde quiera que voy yo digo, esta iglesia huele a jaiba. No, ¿cómo que no? Esta iglesia huele a jaiba. O Suluama huele a jaiba, no huele a quesos. Cuauhtémoc huele a jaiba. Esteros huele a jaiba. Pánuco huele a jaiba. Tuxpan huele a jaiba. Usted está en una iglesia cuyos diezmos son bien usados. Porque estamos formando iglesias, porque queremos que el reino de Dios se expanda, porque tenemos prisa, porque el Señor vuelve y no quiere encontrarnos ociosos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Significa que debemos obedecer la ley del gobierno y pagar los impuestos que nos exigen, pero al mismo tiempo, diga conmigo, al mismo tiempo, no debemos olvidar que nuestra lealtad primeramente es con Dios. Así que Jesús no solamente diezmó, sino que también pagó los impuestos. ¿Cuántos saben que Él también se formó con SAT? Mateo 17, 24 al 25. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los del SAT, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga impuestos? Y él dijo, sí. La escritura nos muestra que entonces él le dijo a Pedro, Pedrito, ve por favor, anda y saca del mar un pez. Y cuando lo haya sacado de su boca, saca y paga los impuestos. Págalos por ti y págalos por mí. Así que también no solamente diezmó, pagó impuestos. Jesús nunca dijo que no se diera el diezmo. Es más, vuelvo a repetir, Mateo 23, 23 dijo, acusando a los escribas y fariseos como hipócritas, den esto sin dejar de hacer esto. En el Antiguo Testamento dice, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Había que traer al templo todos los frutos, es decir, a la casa de Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo los doy a Enlace, yo los doy a Caritas, yo los doy al hospital, yo los doy a los pobres, yo los doy a África. No, Señor, a la casa. Si usted quiere dar más allá, qué bueno. Tampoco le prohíbo eso. Pero el que no provee primero para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, lamentablemente hay gente que hace sus propias escrituras. No solamente inventa sus propios diositos, sino que hace sus propias escrituras y que en base a sus escrituras elude una responsabilidad. En ningún momento, vuelvo a repetir, prohibió dar el diezmo, sino más bien instó al pueblo a que le agregaran al diezmo misericordia, justicia y fe. Vayamos al pasaje del fariseo y el publicano. Lucas 18, 11 al 12. El fariseo puesto en pie. El fariseo era aquel que decía que seguía la ley, pero a la perfección. Que le exigía a Jesús, que comparaba a Jesús con la ley. Decía, este no puede ser porque mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace. La ley dice esto. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Monólogo. La oración con Dios es un diálogo, no es un monólogo.
Es decir, yo debo hablar con Dios y debo esperar la respuesta de Dios. Y la respuesta viene aquí. Usted tiene que orar con esto, con la Biblia. Este es el celular que lo conecta, este es el teléfono rojo que lo conecta al Kremlin. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, su Dios, inventó su Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces? ¿Doy diezmo de qué? ¿De qué? Diezmo es 10ª parte. Él aseguraba, doy la 10ª parte de todo lo que gano. Mire entonces cómo comienza a justificarse este hombre. Ayuno 2 veces a la semana, porque la ley decía que debías ayunar 1 vez. Y él decía, no, yo soy 2 veces. Yo hago más de lo que exige la ley. Y decía que daba del diezmo de todo lo que gana. Ahora le aclaro, este verso tampoco lo escribí yo, Lo escribió Dios. Amados, el diezmo no es un invento moderno, ni es un sistema humano, sino un principio divino que nace desde los primeros pactos de Dios con sus siervos. Desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. Y a través de toda la escritura vamos a ver que el diezmo no solo es una entrega económica, sino un compromiso con Dios. Jesús enseñó que donde está el tesoro, ahí también está el corazón, indicando que el tema de dar es completamente espiritual. Amén. Bueno, este es el prólogo para lo cual voy a predicar hoy. 7 principios claves sobre el diezmo. ¿Ok? Ahora sí, corre tiempo. Número 1, el diezmo reconoce la soberanía de Dios. Diga conmigo, el diezmo reconoce la soberanía de Dios. Levíticos 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? ¿El diezmo de quién es? ¿El diezmo de quién es? Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo entonces es un recordatorio de que todo lo que poseemos viene del Señor. Levíticos 27:30 declara que el diezmo es cosa dedicada a Jehová, lo cual significa que le pertenece y no puede ni debe ser usado para otro fin. Cuando diezmamos, estamos reconociendo de esta manera que Dios es el dueño de todo, de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos, de mis capacidades, de mis talentos, de mi trabajo, y que por su misericordia y gracia nos permite administrarlo. Por lo tanto, el que diezma reconoce que su bendición no es fruto del azar ni de su capacidad, sino de la mano de Dios. Dar el diezmo, amados, es admitir que dependemos del Creador. Es un acto de sujeción al Rey y una declaración: todo lo mío viene de ti. Número 2, el diezmo es un acto de adoración. Proverbios 3:9-10 dice: honra a Jehová con tus bienes. Eso quiere decir, adórale. Cuando usted alza las manos y adora, usted está honrando a Dios. Usted no está honrando a nadie más. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Por lo tanto, diezmar es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque reconocemos la grandeza de aquel que nos suple. No adoramos solo con palabras, sino también con nuestras acciones y nuestras ofrendas. En Deuteronomio capítulo 26, versos 10-11 dice, Israel presenta los diezmos postrándose al Señor. Cuando diezmamos estamos diciendo, tú eres lo más importante. Eres más importante que mis capacidades y que mis recursos. Entonces la adoración
honesta, auténtica, implica entrega. Usted se entrega. Por eso Dios promete a cambio graneros llenos y lagares rebosantes. Quien diezma con adoración va a experimentar la provisión divina. Dios se va a encargar de proveerte. Porque el que es fiel en lo poco será llevado a lo mucho. Entonces el diezmo, amados, el diezmo no es obligación, no se sienta obligado a diezmar. El diezmo es una expresión de amor. Si usted ama a Dios, usted va a diezmar. Si usted no ama, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, usted no va a diezmar, usted va a ofrendar, va a dar limosna. El adorador da porque su corazón está rendido a Dios, sabe a quién le está dando. Sí, el dinero se queda aquí. Yo nunca he visto a los ángeles bajar por el dinero, ¿eh? Pero estoy seguro que tu adoración sube a Dios. 3. El diezmo es un pacto de fidelidad con Dios. Es un pacto de fidelidad con Dios. Malaquías capítulo 3, verso 10. Mire lo que dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Es el único verso en la Biblia que yo he visto que Dios dice pruébame. Que se pone como a nuestra altura y dice pruébame, éntrale. Pruébame si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre tu vida bendiciones que sobren y abunden. Este pasaje entonces revela un principio de pacto. Cuando somos fieles, Dios abre las ventanas de los cielos. Él invita al creyente a probarle, mostrando que la obediencia activa genera su provisión. Diezmar, amados, no compra milagros, por favor, no caigamos en esa mentira. Pero sí refleja un corazón que confía en Dios, que confía en ese pacto. Mire, Israel se las vio difícil por necios, por incrédulos, por idólatras. Israel sufrió escasez cuando retuvo lo que era de Dios. El diezmo es de Dios, ¿eh? Usted lo puede retener si quiere, pero el diezmo es de Dios. El diezmo no es del hombre, ni es del pastor. Yo oigo pastores que dicen, no, el diezmo es del pastor, porque miren, no, bueno, con todo respeto, yo digo, el diezmo es de la iglesia. Ageo enseña en capítulo 1, verso 6, que cuando tú no diezmas, no te alcanza. Siembras y guardas en bolsas sin fondo. No me alcanza, es que no me alcanza, es que no me alcanza, es que no me alcanza. Cuando el pueblo volvió a la fidelidad, entonces volvió a entrar en provisión. La fidelidad en lo poco, amados, trae gobierno sobre lo mucho. Pacto roto, bendición retenida. Pacto honrado, pacto obedecido, puertas celestiales abiertas. Dios honra al que le honra. Número 4, el diezmo sostiene la obra ministerial. Si usted cree que esto es con ayuno y oración, se equivoca. Aquí hay que pagar luz, agua, teléfono, impuestos, trabajadores. ¿Sí? Aquí usted encuentra la iglesia limpia porque hay gente que se le paga. Usted llega y no, a ver, hermanos, acomoden sus sillas. No, usted llega y están las sillas ordenadas. Usted no ve sucio. Porque aquí hay gente que trabaja para esto. Se le paga de acuerdo a la ley con todos los derechos. Quiero decirle que cuando vino el COVID, teníamos una empresa externa que hacía el aseo. Eran trabajadores de la empresa. Nosotros le pagamos a la empresa y mandaba a los trabajadores. Cuando vino el COVID, la empresa cerró. Ni los indemnizó, ni les pagó más, los dejó, ahora sí que como dicen, agarrados de la brocha, pero les quitaron la escalera. Nosotros, durante los 2 años que estuvo la iglesia cerrada, se les pagó, aunque no vinieron a limpiar. Cuando supimos que no tenían salario, la iglesia les cubrió su salario. Gracias a eso, algunos de ellos se quedaron a trabajar aquí. Cuando vino de nuevo todo, ellos ya no volvieron a la empresa. Se quedaron contratados por la iglesia. Mostraron su fidelidad, su lealtad y trabajaron aquí. Y hasta el día de hoy trabajan.
Número 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios estableció que los levitas vivieran del diezmo porque su vida estaba dedicada al servicio espiritual del pueblo. Y ese principio continúa vigente. Dice 1 Corintios 9, 13 al 14, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Cuando diezmamos, participamos en la expansión del reino. El diezmo permite que la obra avance, que las iglesias funcionen y que el ministerio cumpla su propósito. En Nehemías capítulo 10, versos 37 al 39, el pueblo se comprometió a sostener la casa de Dios, reconociendo la importancia del servicio espiritual. La obra de Dios necesita, amados, recursos, y el diseño divino es que provengan del corazón fiel del creyente. Diezmar es invertir en la obra de Dios, diezmar es invertir en almas. Quien siembra en la obra cosecha eternidad. Yo entiendo, y podemos hablar de eso si quiere algún día en un cafecito, es que hay pastores que piden para comprar un jet. Yo lo entiendo, pero aquí nunca le hemos pedido para un jet. Le hemos pedido para blogs, le hemos pedido para cemento, le hemos pedido, de pronto ya vamos a pedir para sillas, vamos a suplir sillas, necesitamos ya cambiar sillas. Pero eso se queda aquí, usted lo usa, usted lo vive, usted lo ve, usted lo comprueba. Yo digo, bueno, ese que compró el avión para irse a África, ¿por qué no mejor agarró un vuelo? ¿O qué va todos los días a la África o qué hace? Nada más por decir que tiene un avión. ¿No se lo verá Dios? ¿No se lo irá a cobrar Dios? ¿No se lo irá a recalcar Dios? Mira lo que hiciste con mis diezmos. Te diste vuelo. Número 5. El diezmo abre puertas a la bendición integral. Y este es un punto bien importante. ¿Cuántos de aquí han sentido alguna vez que no avanzan en su economía? Como si el diablo me tuviera pisada a la sombra, dicen algunos. Como que no me deja avanzar, como que apenas me llega algo y me llega que se me fastidió el refrigerador, que me chocaron el carro, que la luz llegó bien cara y que apenas empezaba yo a sentir como que me llegaba al aire y alguien me lo robó. Mire lo que dice aquí, Malaquías capítulo 3, versos 11, 12. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿A quién se lo está ofreciendo? Al que sea fiel en el diezmo. Usted lea los versículos anteriores. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amados, Dios no solo promete provisión, algo también importante, promete protección. ¿Cuánta gente prospera para que la secuestren, para que la roben, para que les quiten, para que la extorsionen? Dios no solamente te dice te voy a dar, sino te voy a proteger del devorador para que no destruya lo que tienes, lo que te di. Así que este es un tipo de cobertura que solo Dios puede dar. La vid no solo será fértil, sino que también será algo evidente. Dice que todas las naciones verán la bendición sobrenatural de aquel que honra a Dios. Isaac experimentó eso. Dice que en un tiempo de sequía, en un tiempo de hambruna, en un tiempo de dificultad, Isaac sembró y dice que cosechó al 100%. ¿Por qué? Pues porque era fiel a Dios. Dios honra la obediencia, amados, incluso en tiempos difíciles. Verás caer 1000 a un lado, 10,000 a otro lado, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y quién es un impío? Aquel que no diezma con amor. Aquel que diezma por obligación, con dolor, quejándose, murmurando. No, ese ni crea que le va a servir. Así que el diezmo no solo activa recursos económicos, sino también trae paz, trae estabilidad, trae salud, trae favor, trae protección. Es una bendición integral. Número 6. El diezmo disciplina el corazón. El diezmo disciplina el corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Jesús enseñó que donde coloquemos nuestro dinero, nuestro tesoro, determina la dirección de nuestro corazón. El diezmo, amados, es una disciplina espiritual
que trae orden a nuestras prioridades. Nos libra de la avaricia, nos libra de la codicia, nos libra de la autosuficiencia. Da forma a nuestro carácter porque desarrolla en nosotros obediencia, humildad, confianza, fe. Usted puede acordarse de la viuda del templo. La viuda del templo, aquella viejita que llegó al templo, entregó lo poco que tenía. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con Dios. No estaba en sus monedas. Si no hubiera dicho, ay, nada más me quedan 2, ¿no? ¿Cómo cree que las voy a dar? Nada más me quedan 2, no puedo diezmar. No, la viejita tenía su corazón en Dios, no en las monedas. Por eso, con toda tranquilidad, dio de todo. Así que el diezmo, amados, quiebra el poder y el egoísmo. Moldea nuestro espíritu y nos recuerda que Dios es primero. Diga conmigo, Dios es primero. Por eso cuando usted gane, lo primero que tiene que hacer es decir, Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. ¿O no es primero? Séptimo punto. El diezmo expresa gratitud genuina. Si usted ha tenido un encuentro personal con Dios y usted diezma por amor, usted está expresando que está agradecido con Dios. Mire, en Deuteronomio capítulo 8 hay un verso tremendo. Es un capítulo tremendo porque está hablando de gente que fue prosperada. Ese capítulo habla de la prosperidad de la gente. Y dice que cuando seas prosperado, no digas en tu corazón, bueno, es que yo soy bien chicho. No, hombre, yo soy, pero bala para los negocios. No, a mí se me dan, yo soy, ¿sí? La quinta T, no la cuarta. Voy más lejos. ¿Sí? La chucha cuerera, como dicen algunos. No, por eso a mí se me dan las cosas. Soy... ¿Cómo se llamaba aquel hombre que tocaba todo y se volvía oro? El rey Midas. Soy el rey Midas de los negocios yo. No. No digas mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que Dios le recordó a Israel que Él es quien da el poder para hacer riquezas. Él pone reyes y quita reyes. Diezmar es agradecer por la fuerza, por la salud, por las oportunidades, por la provisión, por la protección que Dios nos da. Jacob prometió dar el diezmo como acto de gratitud por la gracia y protección divina. Y el agradecido nunca debe luchar por dar. Si usted está agradecido con Dios, a usted no le va a costar diezmar. Pero si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, a usted sí le va a costar. Porque usted no está viendo a Dios, usted está viendo al pastor, está viendo a la iglesia, quién se habrá quedado con el dinero, qué van a hacer con el dinero, no, si ya cambió de carro, no, si usted no está viendo a Dios, usted está viendo al hombre. Usted no ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero Jacob sí lo tuvo. Por eso Jacob dijo, de todo lo que me des, la 10ª parte es tuya. Cuando damos nuestro diezmo, amados, estamos reconociendo que nada nos ha faltado porque Dios ha sido fiel. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? El corazón agradecido es generoso. Y la generosidad atrae nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. ¿Por qué? Porque el diezmo es un altar de gratitud permanente. Concluyo. El diezmo no es solo una práctica. Es una llave espiritual que abre puertas de bendición, honra, protección y crecimiento. Cuando entendemos que diezmar es reconocimiento, es adoración, es pacto, es sostén de la obra, es gratitud, es bendición integral, es disciplina espiritual, entonces damos con gozo y no por obligación. La Biblia muestra que los que honran a Dios con fidelidad experimentarán milagros que otros no verán. El diezmo no empobrece. Al contrario, el diezmo enriquece espiritualmente y abre caminos que solo Dios puede abrir. La pregunta no es, ¿puedo dar? No. La pregunta es, ¿puedo dejar de obedecer a Dios? Porque el diezmo es una obediencia a Dios. Así que la fidelidad siempre trae recompensas. Amén.
Yo quiero que incline su rostro, vamos a orar. Quizá hoy usted entienda que necesita poner la vida suya en orden con Dios. Prioridades, Dios primer lugar. Antes de entregar su diezmo, tiene que entender que lo más importante es entregar su corazón. La mayor bendición no es material, amados. Es la salvación que solo Jesús puede ofrecernos. Solo Jesús. Y el día que murió por ti y por mí y resucitó fue para darnos vida eterna.